buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los días martes. Estamos en vivo desde Cablevisión y para nuestra hermana querida provincia de Jujuy y todo Salta. La verdad que una semana quizá con la noticia que estuvo más relevante fue el triunfo de Cornejo en Mendoza, contundente triunfo. Se van sumando muchas provincias que si bien gana Juntos por el Cambio, pero en este caso con radicales. Creo que hay varias imágenes, allí tenemos, señor director, de los diarios que fueron poniendo esta noticia. Hay tapas, obviamente, de todos los diarios provinciales y también nacionales. Ahí vemos los Andes, de Mendoza, histórico, Alfredo Cornejo ganó y volverá a ser gobernador de Mendoza. Creo que hay una tapa también de Clarín, de La Nación. Bueno, ¿por qué? Porque se va de alguna manera poniendo picante, como se dice, el camino hacia el 22 de octubre. Como reflexión que uno puede hacer más allá de estas elecciones provinciales, donde muchos referentes locales tomaron distancia de la elección nacional, entendiendo que hay un hartazgo en el electorado de lo que es el kirchnerismo, que quedó reflejado en la última elección PASO, donde un 75%, podríamos decir, de los argentinos no quiso saber nada con el kirchnerismo, tomó la decisión de votar o a Javier Milei o a los candidatos de Juntos por el Cambio. En esa ocasión era Patricia Bullrich la que salió, digamos, competía con Horacio Rodríguez Larreta y fue, digamos, la que tuvo mayor cantidad de votos. Hoy en carrera podríamos decir que están Javier Milei, está Patricia Bullrich y está Sergio Massa, porque Schiaretti apenas logró un 4% de los votos. Recordemos que, como un análisis que hemos hecho con el equipo de producción, el peronismo se quedó sin candidato, sin una referencia, dado que el kirchnerismo, después de haber destruido al peronismo, tiene de candidato a Sergio Massa. Y quedó por eso Schiaretti, con un porcentaje muy poco de votos, si hablamos de lo que es el peronismo, entendido como un espacio político que otrora podría haber sido mayoritario. Porque hoy, en la figura de Javier Milei y de Patricia Bullrich, hay peronismo republicano, hay radicales, hay independientes, hay gente del PRO. Sobre todo, digo, hay un hartazgo que se canaliza, digamos, en estas figuras como una idea de no kirchnerismo. Ahora bien, la oferta electoral en la Argentina, yo digo que es muy pobre. ¿Pero por qué es muy pobre? Porque es el reflejo de una sociedad que ha perdido de vista cuáles eran los principios y valores que la animaban. Digo, ese ethos del cual hablaban los griegos, ¿no? Ese sistema de conductas que estaba animado por una concepción moral de la vida, ha quedado totalmente destruido. Y hoy podríamos decir que existen patriotas y globalistas. Entonces uno encuentra distintas, digamos, expresiones políticas que se ponen de acuerdo en el mundo de las ideas y que quizá no están expresadas en un partido, sino justamente en esas ideas. Entonces se va dividiendo la sociedad respecto de esto. Pero yo hacía un parangón y lo voy a volver a repetir. ¿Qué pasaba en la Europa de la posguerra? Después de semejante crisis, no solo económica, social y de todo tipo, países como Italia, que estaba destruida, encontraron en Alcides de Gasperi, que fue el primer ministro de la posguerra, un hombre con grandes virtudes. Pero lo mismo pasó en Francia, apareció el general de Gaulle, apareció Robert Schuman, que fueron inclusive, en el caso de Robert Schuman, aquel que sentó las bases de los acuerdos para lo que fue la Unión Europea, digamos, que a los pocos años de la guerra se pudo lograr. Y Alemania destruida, apareció un hombre como Konrad Adenauer. ¿Qué tenían de común estos hombres? Que respondían
a un etos civilizador, podríamos decir que a unos principios y valores que eran los del occidente cristiano, y hay que decirlo con todas las letras. Había un humanismo cristiano que inspiraba a estos hombres y que no tenían la gran receta económica, sino que la economía fue a posteriori de poder encontrar cuáles eran estos valores comunes que tenían que ver con ese orden social cristiano. Orden social cristiano que hoy está totalmente bastardeado en Occidente, no solamente en Argentina. Entonces encontramos cómo se bastardea ese orden social en las mismas elecciones de los Estados Unidos, en lo que ha pasado en Brasil, lo que pasa en Europa. En España es un lugar donde se puede ver claramente estas guerras culturales. En Francia pasa lo mismo. Y en Argentina, por eso digo, en este plano inclinado, la oferta electoral responde a una suerte de decadencia porque se abandonaron los principios y valores. Por eso, en el primer bloque, lo hemos invitado al doctor Patricio Colombo Murúa, que a la sazón fue, diríamos, yo digo, el mentor, el artífice de que la Universidad Católica de Salta fuese lo que es, pero además un gran humanista cristiano, que nos sigue deleitando con su charla. Yo soy un agradecido de poder conversar con él, y hoy va a estar acá porque vamos a hablar con Patricio de un encuentro que falta muy pocos días, va a ser alrededor del 11, 12 y 13 de octubre, donde vamos a hablar justamente de humanismo cristiano. Ojalá que muchos se puedan acercar, porque viene inclusive un referente importante de Europa, va a haber algunas teleconferencias, y yo creo que es volver a las fuentes para poder abrevar en ellas y desde allí poder reconstruir la Argentina que muchos tanto amamos y tanto nos duele. Va a haber un segundo bloque, va a estar Pablo Copa para hablar del mundo del trabajo, porque si hay algo que ordena a la sociedad es el mundo del trabajo. Pablo fue un hombre que tuvo la gran iniciativa de hablar de las artes y oficios en Salta, algo que creemos muchos que es importantísimo, porque quizás muchos no puedan ir a la universidad, pero a lo mejor abrazar un oficio le ha permitido a muchos volverse muy útiles a la sociedad, pero además ese mundo del trabajo los tiene como partícipes, y hoy, si hay algo que necesitamos, es reconstruir esa trama social a partir de lo que el trabajo otrora fue en la Argentina. Así que vamos a hablar con Pablo de ello. Por otro lado, estamos a 50 años, se cumplió en el día de ayer, de la muerte de José Ignacio Rucci, ese gran hombre que fue asesinado por montoneros y que todavía hoy sus hijos, José y Claudia, esperan, podríamos decir, justicia, memoria y reparación, porque parece ser que José Ignacio Rucci no tiene derechos humanos. Nosotros lo vamos a recordar hoy aquí en Alta Política. Y por último está invitado Eduardo Virgili, un hombre joven, concejal en Salta, que nos va a contar cómo desde Ahora Patria están armando la avenida, parece ser, de Javier Milei y de Victoria Villarruel para el cierre de campaña. Así nos han dicho hoy que va a ser para el 12 de octubre, a la sazón, Día de la Hispanidad o Día de la Raza, que muchos esperemos en el corto plazo volver a recordar y a festejar. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestro primer invitado de la noche, al doctor Patricio Colombo Murúa. Patricio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer estar acá. No, un gusto, y habíamos anunciado ya hacía unos meses que se venía este gran, sí, podríamos decir, evento cultural que tiene que ver con el humanismo cristiano. ¿Qué nos podés contar, Patricio,
de esos momentos que vivió la Europa de posguerra, que encontró en estos hombres una salida a la crisis? Bueno, en el caso de Alemania, que vos lo nombraste a Konrad Adenauer, la cosa ocurrió así. En una primera fase, es decir, hasta 1948, Alemania estuvo bajo el dominio, sobre todo, de los americanos y los ingleses y los rusos del otro lado, de la otra mitad de Alemania. Y en el lado occidental se aplicó el plan Morgenthau, que la idea era convertir a Alemania en una granja. Es decir, que solamente pudieran ser agricultores, ganaderos, criadores de chanchos, y al diablo con la industria y el poder. Muy lejos de la potencia que soy. Por supuesto. Entonces, en 1948, Estados Unidos se dio cuenta que con esa política no podía frenar, ¿no es cierto?, los avances que estaba haciendo Rusia en Europa del Este. Entonces decidieron devolverle el gobierno a los alemanes, para lo cual les anunciaron el tema, pero recién en 1948 les devolvieron el gobierno. A 3 años del fin de la guerra, claro. Porque Sí, en pasaron, 1945 termina la guerra. Bueno, pasaron esos primeros 3 años miserablemente los alemanes, ¿no? Esta es la verdad. Entonces allí tomó la posta Adenauer, pero el plan de salvación de Alemania lo hizo la escuela austríaca. Ajá. Sí. Morgenthau, No, Morgenthau era americano. Era americano. Y que le había aplicado este plan de convertir a Alemania en una granja, ¿no? Entonces Adenauer toma el plan hecho por la escuela austríaca y lo ejecuta. 2 años después, es decir, estamos hablando de 1950, Alemania empieza a venderle a Estados Unidos motores de aviación, le empieza a vender la óptica que necesitaban para la guerra de Corea y casi toda la electrónica. Digamos que en 2 años empezaron a exportar como locos, sí, y a reconstruir la potencia industrial que fueron. En 2 años, del año 48 al 50 se da esta. Ahora, evidentemente hombres como Konrad Adenauer eran humanistas. Humanistas cristianos. Eran humanistas cristianos. Y bueno, ¿cómo le cuesta a la gente hoy reconocer esa palabra? Parece que no se puede hablar de humanismo cristiano. No se puede hablar de cristiano. Claro. Podés ser humanista, pero si crees en el aborto, en la muerte, en la cultura de la destrucción, entonces sí, sos un humanista. Eso no es un humanista. Claro. ¿Y De Gasperi en Italia, que estaba fundida Italia, cuando aparece Alcide De Gasperi como una...? Y De Gasperi fue un estadista notable, inclusive tiene un episodio con el jefe del Partido Comunista, que cuando termina, cuando lo matan al duce, ¿no es cierto?, a Mussolini, viene el jefe del Partido Comunista a decirle, mire De Gasperi, tenemos que frenar juntos esta orgía de sangre, hay que acabar con esto porque Italia no soporta esta pelea interna, esta guerra civil. Y entre los dos pudieron calmar el conflicto, esas aguas. Así es. Ahora eran hombres por eso formados en el humanismo cristiano. Robert Schuman está abierta a la causa de beatificación. Y sí. ¿No? Aparte, mira, una base muy importante de la educación italiana son los liceos humanistas. Más fuerte todavía son los gimnasios en Alemania, que tienen un poco el mismo sistema que tiene acá el bachillerato humanista. Sí. El bachillerato humanista moderno. Y en Francia también siguen de cerca los alemanes, pero... ¿Coincidís que hemos olvidado ese etos informador de lo que era el orden social cristiano y entonces hay una suerte de anarquía en ese sentido y no hay norte? Absolutamente. El humanismo pone en el centro de la creación, en el centro del mundo y del mundo de la política y de los mundos que hay en una sociedad, al hombre. ¿No? Y lo potencia, lo lleva a la máxima potencia de sus capacidades. ¿Cómo lo hace? A través de hacerlo conocer las fuentes y las raíces de su cultura. Por eso el latín fue tan importante en la formación de... Sí, ahora se descubrió que desde el punto de vista del cerebro es más útil el latín que la matemática para el razonamiento, ¿no? Que te escuche algún ministro de Educación. Sí, bueno, por eso hacemos el seminario. ¿Por qué lo traemos a Dante? Porque es un poco el que prefigura el humanismo, ¿no es cierto? Hace la síntesis, la simbiosis de la cultura greco-latina y la transporta al Renacimiento, ¿no?
mejor dicho, a la última fase del medioevo. Este congreso, este encuentro, este ciclo de conferencias, ¿qué lleva como título? Por eso dice así, Sí. Segundo seminario sobre Dante Alighieri, porque antes previamente hicimos un congreso espectacular en el año 2004, sobre Dante Alighieri, precursor del Renacimiento y del humanismo cristiano. Ajá, así que eso es lo que vamos a tener la posibilidad los salteños de poder disfrutar. Sí, además con figuras de primer orden, ¿no? Vos mencionabas uno de ellos, sin nombrarlo, que es Rafael Campanella. Ah, Rafael Campanella. Que actualmente es embajador de Italia en Francia. Ajá. Él es uno de los oradores. Sí, y estuvo acá en el primer congreso. Entonces era agregado cultural en la Embajada de Italia en Argentina. Pero están el doctor Lucy, que es un catedrático de Macerata, José Blanco, que es embajador por la Universidad de Perugia sobre Dante en el mundo. Y bueno, quiere decir que Dante Alighieri fue casi un precursor entonces del humanismo cristiano en el Renacimiento. No casi, fue el precursor. El precursor. Sí, el precursor, sin duda. Con lo cual, va a haber entrada para quien quiera venir a escuchar. ¿Cómo va a ser? La entrada es libre y gratuita. Lo hemos hecho gratuito para que los docentes puedan ir y que no les cueste un centavo. ¿Días? 11, 12 y 13 de octubre. Y además tiene una ventaja. El que no puede asistir lo puede seguir por internet. 11, 12 y 13 de octubre, sí, en el marco de la Universidad Católica de Salta. Sí, era ahí en el campus, en el aula magna. En el aula magna. Y de ahí, bueno, salimos por sistema para todo el país. Vamos a tener seguramente la semana que viene, el martes que viene, un flyer, algo para poder recordarle a nuestros televidentes. Sí, yo te lo mando. Me parece fundamental y te felicito, Patricio, que tengan esta iniciativa, porque creo que si lográramos, ¿no?, que nuestros jóvenes volvieran a brevar en esas fuentes, sí, también el resultado sería distinto. Y Salta tiene un privilegio, tiene 7 bachilleratos humanistas, es la única provincia donde se da este fenómeno, y esto gracias a Monseñor Tavela. Que fue un visionario, fue un hombre además él mismo un humanista. Y qué importante podría ser mantener y continuar con el Instituto Tavela, que también está, después del golpe que nos dio la masonería a los salteños, quitando la posibilidad que teníamos en el artículo 49 de hablar de Dios en las escuelas, ¿no? Y el único juicio que perdió Salta en su historia. Sí, bueno, ¿no? Yo te diré que eso fue una tragedia, pero lamentablemente nosotros debimos defender con más tenacidad la causa. Bueno, ahí vemos parte de nuestra decadencia, porque quienes tenían que haberlo hecho entran en la onda dominante, en la moda dominante, ¿no? que tiene Porque además Salta es una población creyente, es una población devota. Hay una religiosidad popular profunda, muy grande, sí, que fue también estimulada de alguna manera por Monseñor Tavela y demás. Pero además la gente vive de acuerdo a los valores cristianos, en general, ¿no? En general. Por supuesto hay aquellos que no creen, ¿viste? Pero no son tantos como en otras partes. Patricio, vos tuviste además todo ese esfuerzo en los comienzos de la Universidad Católica de Salta, el hecho de ser hoy una universidad que a distancia tiene una cantidad enorme de alumnos. ¿Crees que la universidad tiene además un rol, además de preparar profesionales con la mayor, digamos, solvencia que puedan tener desde el punto de vista académico? ¿No crees que tiene que haber una formación también en el orden de lo cristiano? Por supuesto, la formación tiene que ser integral. Vos formás personas, después formás profesionales, pero la tarea de la universidad siempre fue históricamente hasta el siglo XIX, que empezamos con el modelo napoleónico, que se dirigió a formar profesionales. Primero formar la persona. Primero formar la persona, porque la persona bien formada en la profesión se va a distinguir siempre. Me obligo a preguntarte, porque me parece que tu palabra puede ser orientadora,
¿cómo estás viviendo este momento que vive la Argentina en un momento que faltan muy pocos días para el 22 para elegir presidente de la Nación? Bueno, te contesto con el panorama que vos presentabas recién. Los candidatos nuestros son en realidad un trasunto de lo que culturalmente nos pasa. Esa es la oferta que hay, es lo que hay. Y es el resultado de nuestra educación decadente. Decadente. Entonces lo que tiene que hacer la Nación y cada una de las provincias es volver a levantar la bandera de la educación, porque si no el país no tiene destino. Patricio, y la Constitución nos permite en el artículo 5, aquellas provincias que preceden a la Nación manejar su propio sistema educativo. El primario. ¿Y es exclusivo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué crees que las provincias no tienen esa capacidad de autonomía para manejar su propio criterio? Porque no hay líderes en realidad en el país en serio. Ajá. Hay que porque estar bien todos formado. se llenan la boca, ¿no? Dicen, no, la educación, voy a hacer esto, pero la realidad que vemos es que solamente se habla de presupuesto educativo, pero no se habla de cómo vamos a modificar, digamos, nuestras currículas para que esos niños y esos jóvenes que hoy se tienen que abrir al futuro, no solo estén preparados desde el punto de vista técnico, profesional, sino justamente cuáles son los valores que los tienen que animar para poder sostener este orden social. Primero los valores, porque si vos no formás a una persona que sea un buen ciudadano, que sea una persona responsable, no vas a conseguir un profesional responsable, ni un ciudadano responsable. Claro. Ese va a votar cualquier cosa. Va a cambiar su voto por una bolsa de harina. Muchas veces pienso, digo, no te llaman los políticos para preguntarte, para consultarte. No, nunca. No. Y yo creo que lo tendrían que hacer, porque después de todo lo que has logrado y todo lo que has hecho en la universidad, creo que los políticos tienen la obligación de convocar y preguntar a aquellos que han tenido esa experiencia, hoy sobre todo porque vemos esta situación tan caótica, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir algo. Nosotros hicimos con Pedro Barcia, que es un gran experto, fue presidente de la Academia de Educación, un librito que se llamaba Sin educación la Argentina no tiene futuro. Ajá. Y lo publicamos y se lo entregamos a todos los ministros de educación del país. Ahí estaban la experiencia que el país tenía históricamente como educador. Fantástica, ¿no? Tuvimos la mejor educación de América y una de las mejores del mundo. ¿Y en ese librito está un poco compendiado esa historia? Sí, y ahí denunciado el problema que tenemos ahora. ¿Por qué nos va a costar tanto salir de la miseria? Porque acá no es cuestión solamente de economía. Por eso. Fíjate vos, hay casi 9 millones de personas que abandonaron la escuela antes de recibirse de bachilleres. 9 millones. Sí, se calcula, ¿no? Porque nadie sabe así. Sí, pero más o menos. Y además desertan el 60% de los alumnos que entran en el sistema antes de recibirse. Del 40% que se recibe de bachiller, solamente el 10% saben leer y escribir comprensivamente. Es un drama. Me estás contestando con esto, ya no hace falta, digamos, analizarlo más, sino justamente tomar riendas en el asunto y que alguien diga, me hago cargo de eso. Si esto los políticos no se hacen cargo, no tenemos salida. No tenemos salida. Si votamos un candidato porque habla solamente de economía, estamos equivocados. Hay que ir por la vía de la educación, no hay otra. Qué bueno esto que decís. Bueno, ojalá te escuchen. Bueno. No, ya como decían de Juan el Precursor, ¿viste? Creo que somos voces que clamamos solas en el desierto. No, bueno, pero... Barcia, yo y otros tantos. Sí, tenés siempre las puertas abiertas en este programa para poder hacer un poquito de esa catequesis, podríamos decir casi. Sí. Y ojalá que mucha gente pueda asistir el 11, 12 y 13 de octubre, Universidad Católica de Salta, en el campus, en el aula magna, donde vamos a, obviamente, la semana que viene a mostrar el flyer para que todos aquellos que estén interesados en abrevar un poquito en el humanismo cristiano puedan hacerlo. Y bueno, te mando el flyer con el link para que se puedan inscribir. Sí. Porque la inscripción es por sistema. Por sistema. Muchas gracias, Patricio, como siempre un placer. Bueno, un placer grande.
Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa. Ya está aquí, me dicen, está Pablo Copa. Vamos a hablar del mundo del trabajo. Te voy a contar sobre la habilitación comercial automática. Si tu comercio tiene hasta 300 metros cuadrados, pertenece al régimen simplificado, si es una actividad de bajo impacto ambiental, ahora puedes obtener tu certificado digital de forma fácil, rápida y segura. Recordá que todos los documentos digitalizados que presentes tendrán que estar en formato PDF o JPG. Tu habilitación comercial automática tendrá una vigencia de 4 años. Con la habilitación comercial automática contribuimos al crecimiento del comercio salteño. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Salta Política. Ahora sí, los saludamos a Pablo Copa. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para venir. Y yo creo que además tenía mucho que ver, no fue casualidad, porque cuando pensamos en el humanismo cristiano y pensamos en esos principios y valores, y por eso la invitación que le hicimos al doctor Patricio Colombo Murúa, pensamos en Pablo Copa como alguien que, para hablar de educación y trabajo, creo que sos un hombre que ha hecho mucho en Salta, que ha sido casi, te diría, el que puso la piedra basal de lo que fue la Escuela de Artes y Oficios, y que quién mejor que vos para hablar del mundo del trabajo. Porque yo no voy a hacer un halago al vicio, pero Pablo, que es peluquero, tiene 2 hijos médicos, sí. Y yo creo que habla de cómo, siempre dijimos, la movilidad social ascendente a través del trabajo y el estudio, damos un paso adelante como comunidad organizada. Y creo que Pablo Copa es el ejemplo en ese sentido. Lo importante es que en un gobierno tiene que haber políticas que posibilite el ascenso social. Yo el otro día dije que el trabajo es el primer ordenador social. Se arreglan todas las cosas cuando la persona consigue un trabajo. Porque se puede capacitar, puede orientar su futuro, metas, objetivos. Sentirse útil además a la sociedad. Lo que pasa con los oficios es la sociedad se organiza y organizó para los nenitos el jardincito, después el jardín, ajá, después el primario, después hicimos el secundario, faltaba un terciario, pusieron el terciario y hoy cada provincia tiene una universidad. Pero esos son, es decir, la sociedad se organiza para eso, pero se olvida de que muchos de estos chicos cuando llegan al secundario no van a entrar al terciario ni van a ir a la universidad por un sinnúmero de razones. Por sinnúmero de razones. No pueden, no tienen plata o por lo que sea. Ahora, ¿qué se hace con esa persona? Porque esa persona más o menos, cuando no va a entrar a la universidad, tiene 17, 18 años, mayor de edad. Si no tiene una formación profesional en algún oficio, no va a poder entrar a trabajar. No va a poder tener seguridad, salud ni educación. Después viene que va a formar una familia y no va a poder cumplir los objetivos y las metas que tiene que tener cuando empieza a formar una familia. Entonces, yo creo que a la sociedad le ha faltado organizar el tema de los oficios. ¿A la sociedad o es el Estado que hay un rol del Estado que falta desarrollar mucho más? El Estado. Porque a la política no le interesa, para mí no le interesa mucho el tema de la capacitación en oficio, porque si no, por ejemplo, la Escuela de Arte y Oficios tendría que tener un presupuesto propio. Yo espero que la UPATECO, que es la Universidad de los Oficios en Salta, tenga presupuesto propio. No puede depender de una secretaría, porque una secretaría tiene varias subsecretarías. Entonces tiene que haber un presupuesto propio para que pueda funcionar. Y después tiene que estar conectada con las empresas, la industria.
Es decir, esa vinculación entre, digamos, la salida laboral, lo que requiere hoy, digamos, el mundo de la producción, porque se va tecnificando la industria, porque de hecho hoy hay más robótica, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una mayor capacitación. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una disociación entre el que a lo mejor quiere aprender un oficio y la salida laboral? A mí mucho la oferta y la demanda, claro, ¿cómo es? A mí muchos me dicen, por ejemplo, Pablo, vos seguís con el tema de los oficios, el albañil, el carpintero, el herrero, el plomero, el gasista, el tapicero, el técnico, cuando ya viene la inteligencia artificial, viene todo lo robótica. Eso acá va a demorar un poquito. Ajá. Lo importante acá es empezar a tener lugares donde cuando se haga la capacitación de formación profesional, porque en una región agrícola, ganadera, minera, gasífera, petrolera, hay que preparar gente para el oficio, hay que preparar mano de obra calificada, hay que tener dos pilares: preparar a la persona para el proyecto propio, porque hay personas que no van a ir a trabajar de empleado, pueden tener un resto económico y pueden poner su taller. Para eso hay que prepararlo, para que manejen. Es decir, nosotros vamos a buscar al emprendedor y después hay que pasarlo a que sea empresario. Ahí hay un trecho largo que tiene que aprender, ver, mirar. Bueno. A ver, hoy se habla mucho de emprendedurismo, porque todos, inclusive los políticos, hablan de emprendedurismo. Pero el emprendedurismo tiene que estar vinculado, obviamente, a una necesidad que llámese que el mercado requiera, el mercado de la industria o de los servicios inclusive, ¿no? Para poder prestar un mejor servicio, la gente tiene que estar capacitada. Hoy, ¿dónde se prepara un joven que, como bien decías vos, no fue al terciario por distintas razones o no entró en la universidad y tiene 18 años? ¿Qué hace ese joven? ¿Qué sugiere Pablo Copa frente a este desafío? Yo cuando nosotros formamos la Escuela de Arte y Oficio, fue no fue fácil llevar a los jóvenes, y no es fácil llevar a los jóvenes a que aprendan un oficio determinado, porque todavía sigue teniendo una mirada peyorativa, que albañil, plomero, gasista, un error grave, tapicero. Eso, ¿cómo vamos a hablar? Nosotros tenemos de peyorativos? Carpintero, herrero, plomero, gasista, tapicero, técnico en aire acondicionado, que tiren hijos, abogados, doctores, arquitectos, contadores. Bueno, es decir, claro, que el oficio permite eso. ¿Cómo llevamos a los jóvenes? Poniendo centros como corresponde, así como tenemos una universidad que tiene está bien puesta, claro, buenas aulas, buenos baños. Hasta cuando nosotros empezamos con la Escuela de Arte y Oficio, yo iba por los barrios y cuando había un lugarcito ahí me ponía. Ahí está, claro, así empezamos. Y yo tenía que empezar así para poder hacer entender a la política que era necesario, y es necesario, tener centros de formación profesional, pero bien instalado, con buenas aulas, con buena calefacción, buenos baños, docentes capacitados. El docente que está en el área de los oficios no puede ser cualquier oficio, docente. Y el que maneja tampoco puede ser cualquiera. Y tiene que estar además muy bien pago, porque eso yo creo que sería una salida que tiene que ser un motivador para el joven. Pero aparte de buen pago, nosotros tenemos que... bien pago, hablo del profesor, ¿no? Sí, pero aparte de eso, el que maneja eso tiene que tener, tiene que saber producción, tiene que saber transmitir, porque no es solamente transmitir una técnica de oficio, es transmitir un sueño que se puede, que se puede instalar, que va a poder cumplir todos sus objetivos si se capacita en serio. Hoy viene la inteligencia artificial, viene todo lo que sea repetitivo se va a robotizar. Hoy, por ejemplo, el agro, antes nosotros teníamos varios empleados en el agro, hoy cada vez hay menos empleados en el agro porque, por ejemplo, un tractor ya se lo maneja desde el galpón. ¿Me entiendes? Sí, todo está técnico. Pero aún así hay muchas cosas para preparar en el tema de oficio. Nosotros tenemos, creo que hay como 350 escuelas, colegios secundarios con orientación humanística y todas esas cosas. Y tenemos creo que 70, 80 escuelas técnicas y creo que hay 10 o 15 escuelas monotécnicas. Tiene que ser al revés. Si nosotros queremos instalar la cultura del trabajo, tenemos que hacer que
que las escuelas técnicas estén equipadas con las nuevas tecnologías, los nuevos insumos, un docente capacitado, un docente que sepa de producción, un docente que sepa transmitir. El oficio es una cosa maravillosa, pero tiene que dejar de tener la mirada peyorativa. Antes, por ejemplo, nosotros veíamos un enfermero y era una carrera así nomás. No, es una Acá hubo una institución la Cruz Roja, que hizo de ese oficio hizo una carrera profesional. Hoy tenemos licenciado en enfermería. Bueno, en los oficios también tiene que ser lo mismo. Tiene que ser planificado con mucho amor, con mucha dedicación. Por eso, ¿cómo podemos decir peyorativo algo que nos incluye al mundo del trabajo, que nos permite sentirnos... A mí me costó mucho ser peluquero, pero yo no quería ser peluquero, porque tenía esa mirada pero yo, claro, tuve que aceptar, yo no tengo estudio. Claro, pero mirá lo que has hecho. Tuve que aceptar que lo único que podía hacer era cortar el cabello. Entonces yo me agarré de ahí con toda mi fuerza y no solamente he tratado de perfeccionarme, capacitarme, sino que hice que nosotros podamos instalar que esta profesión, el sector de la belleza, es una oportunidad hermosa de negocio y de que se pueda estar bien como el carpintero, como el herrero, el plomero, el gasista. Y en todo caso, el Estado que tenga la posibilidad de créditos muy accesibles para la maquinaria de alguien que quiere emprender esta actividad una vez que esté capacitado. Yo tengo un gran amigo también que es cerrajero y tiene 2 hijas mujeres, una es técnica en nutrición y la otra es fonoaudióloga, digamos, y todo a partir de ese trabajo que le permitió hasta el día de hoy hacerlo, como decís vos, capacitándose con profesionalidad, con honestidad, y que sus hijos puedan dar un paso. Yo, por ejemplo, cuando hablo de mis hijos, por ejemplo, que yo estoy orgulloso de mis chicos, yo la verdad que yo quería que sean peluqueros. Yo soñaba que sean peluqueros y que ¿Les cortamos el pelo o no? Bueno. Y que vayan a hacer en la Universidad de Administración de Empresas, porque yo quería tener una cadena de peluquería, insumo y toda esa cosa. Y ellos me dijeron, nosotros queremos ser médicos. Pero yo le dije, bueno, no hay problema, mi familia, mi mujer y yo vamos a trabajar para esto. Pero todos los oficios nos pueden llevar al mismo camino que puede ir un médico, un contador, un ingeniero, lo mismo. Va a poder cumplir su sueño, si lo hace con pasión. ¿Y sabes con qué más, Pablo, que creo que es importante? El trabajo es el medio de santificación que encuentra la persona. Cuando se lo hace con amor a Dios y se lo hace bien, en ese medio uno también encuentra esa dimensión hasta sobrenatural, porque todos tenemos esa posibilidad, digamos, esa condición de que el trabajo es inherente a la condición humana. Claro, y aparte los políticos, cualquier partido en su plataforma tiene que tener la capacitación profesional en los oficios. Qué bueno. No puede ser producto del peronismo o del radicalismo, de nadie. Cualquier partido político que gobierne tiene que tener en su plataforma la capacitación en oficio. No puede no tener. No puede decir, no, eso es peronista, o eso es radical, o eso es... porque no está capacitado para estar al frente de eso. Vos sabés que justamente hoy me invitaron a un programa donde hablamos de eso. No existen más las plataformas de los partidos, con lo cual, y como última pregunta, en este, podríamos, desguace que hay de la política en la Argentina, donde comentábamos recién con el doctor Colombo Murúa, la oferta electoral es producto de esa decadencia. ¿Cuál es tu mirada? Y que en pocos días más vamos a elegir presidente, no para que me digas por quién votás, sino justamente cuál es tu mirada respecto de lo que está pasando en este momento en la Argentina. Yo siempre he militado con el tema de los oficios y a los políticos les pido, del color que sea, por favor, los oficios. Porque nosotros estamos en una de las provincias más pobres del país, de recursos naturales, pero riquísimos, que no están explotados. Entonces, que piensen en que así como vamos a preparar a la gente para que vaya a la universidad, para que tengamos buenos abogados, arquitectos, ingenieros, geólogos, todo eso, preparemos nuestra mano de obra calificada para el trabajo. Para el trabajo.
es importante. Y encima, también le digo a los que van a la universidad que lo preparen para el mundo del trabajo. Y se viene el tema importante, en Salta se viene la gran oportunidad, a lo mejor de la minería, hay Así que es. recoger el guante. Así es. Pablo, como siempre, un placer hablar muchas contigo. gracias. Muchas gracias. Vamos a ir nosotros a una pausa. En el próximo bloque vamos a recordar muy cortito a José Ignacio Rucci. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, a 50 años, ayer se cumplió 50 años del asesinato de quien fuera el secretario general de la CGT, un hombre de extrema confianza del general Perón, que fue muerto a balazos, le dijeron inclusive Operación Traviata. Fíjate lo que decía Claudia Rucci, su hija, recordando la muerte de su padre. Dice que muchísimas veces uno no se siente contenido. No estamos todos contenidos en un proyecto de país o en una política, o en la política que decide hacer un gobierno que está al frente de un país. De hecho, yo hoy no me siento contenida y no salgo a matar. De hecho, muchísima gente que hoy no tiene para comer con este modelo de país no sale a matar. Y yo, que soy una dirigente, les digo que no hay que salir a matar, que existe la esperanza y la posibilidad de vivir en un país mejor y que todos debemos trabajar para eso. No me parece que sea una excusa para cometer un asesinato decir que uno no se siente contenido. Me parece que no es este el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Es simplemente eso. Bueno. Y la familia Rucci es la primera en decir que no debemos olvidarnos en la época y qué sucedía en esa época, pero esto no justifica un crimen, no justifica un crimen ni en democracia ni en dictadura, pero además el asesinato de mi padre fue en democracia, 2 días después que el general Perón ganara las elecciones en la Argentina. Que expliquen los asesinos cuál fue el motivo y que digan quiénes fueron y que paguen la culpa que tienen que pagar. Eso es lo único que pedimos la familia Rucci, que como bien dice el señor Jorge, estamos muy dolidos. No podemos vivir en paz, como tampoco pueden vivir en paz seguramente los familiares de aquellos países que están en guerra. Pero la única manera de que esto no suceda es mirar para adelante y mirar para atrás, y que cada uno se haga cargo de sus culpas. Es solo eso lo que queremos. No nos inspira otra cosa, no tenemos ningún rencor, no nos sentimos contenidos tampoco como muchos argentinos en este país. Pero no decimos ni queremos que se vuelva a repetir la historia y que se vuelva a seguir matando gente porque piensa distinto. Bueno, ahí la escuchábamos a Claudia Rucci, su hija, a 50 años del asesinato de José Ignacio Rucci, que obviamente para el kirchnerismo no tiene derechos humanos, ¿no? Con lo cual ahí hay unas tapas, inclusive fíjense, de los diarios de la época, señor director, que recuerdan esta masacre. Fue tapa obviamente de varios diarios, pero la conmoción que trajo esto en su momento, ¿no? Fue algo tremendo. Claudia y su hijo Aníbal eran muy chicos, y hasta el día de hoy, ahí lo vemos, a esa foto histórica de José Ignacio Rucci, el regreso de Perón a la Argentina. La verdad que a 50 años de su muerte, muchos esperamos que haya memoria, justicia y reparación
para las víctimas del terrorismo. Voy a saludar ahora a Eduardo Virgili, que es concejal de Obra Patria. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Andrés, no, el agradecido soy yo, gracias por la invitación y a tu equipo también muchísimas gracias. Bueno, están en plena tarea, digamos, de campaña, ¿no? Y después de las PASO, Salta fue la provincia donde obtuvo mayor cantidad de votos Javier Milei. Así es, Salta fue la provincia con mayor cantidad de votos y, a ver, el departamento de los Andes, San Antonio de los Cobres, más del 60%, así que claramente, bueno, representamos para él una provincia con un gran apoyo, ¿no?, para su fuerza. ¿Qué crees, Eduardo, que ha hecho que Milei hoy tuviera la cantidad de adhesiones que tiene? Hablemos no solo de Salta, en todo el país estamos hablando casi un 31% que lo votaron en las PASO. Bueno, primero claramente fue uno de los únicos candidatos que dio un claro mensaje de cómo quiere llevar adelante el país, ha dado sus propuestas del cómo, cuándo y dónde, a diferencia del resto de los candidatos que por lo que vine siguiendo, porque estoy dentro de la política y sigo a cada uno de ellos, veo claramente solamente expresiones de deseo, ¿no? O sea, tenemos que mejorar la seguridad, sí, claro que tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que mejorar la salud, claro que tenemos que mejorar la salud. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de este brete económico en que nos han metido? Bueno, esos son... Patricia Bullrich sí ha hablado mucho de seguridad porque ella como secretaria de seguridad es uno de los caballitos de batalla, digamos. Sí, yo escuché, hoy justamente escuchaba un spot de ella diciendo que los delincuentes se preparen porque el que las hace las paga. Es una frase que viene utilizando Javier Milei hace un tiempo atrás, digo, ese concepto de la mano dura, claramente, y en eso creo que sí hay una coincidencia entre Patricia Bullrich y Milei, pero de cualquier manera, digamos, se necesita un cambio radical, ¿no? Incluso la reforma del Código Penal, porque la verdad que, digamos, esto nos está convirtiendo en un país donde muchas personas pueden hacer mal las cosas y sin embargo no tener ninguna consecuencia, y la puerta giratoria y todo lo que ya conocemos. Eduardo, en función de las propuestas, vos has escuchado el plan de gobierno, pero porque muchos dicen, bueno, pero son de imposible llevar esto a la práctica. ¿Qué le contás vos a la gente cuando te pregunta respecto del plan? Mira, primero para que no queden eslogans nada más, ¿no? Bueno, Milei siempre, y desde que él es candidato, se expresó con respecto al tiempo que se necesita para hacer un cambio rotundo en este país, ¿no? Y habla de 35 años. Quizá no sabemos quiénes estaremos vivos dentro de 35 años. Quiero decir, no es este tipo de eslogan que te dice, no, yo lo soluciono rápido, la pobreza en 5 minutos la soluciono, la inflación en 5 minutos. No, la verdad que es una persona que ha podido dar cuenta en cada uno de sus entrevistas de cómo quiere lograr, primero que nada, digamos, con reformas que tienen generaciones, ¿no? No estamos hablando de que él promete asumir y que se dolarice, no pretende asumir y que se suprime el Banco Central, no. Sí. Claramente no es así, es un proceso. Creo que es largo, seguramente es para una charla mucho más larga, pero quiero decir, los pasos están claros, o sea, y él ha puesto en agenda en los medios de masivo de comunicación lo que se habla, y en definitiva, porque amerita debate y porque resiste una discusión, no es que es imposible, o sea, por un lado tenemos personas que claramente, bueno, detractores de sus ideas, porque claramente tampoco no les sirve que Milei tenga en este momento en la mano, digamos, una solución superadora, ¿no? Que los demás no la tienen. ¿Cataliza el cambio Milei? Por eso la gente a lo mejor buscando algo distinto masivamente se está volcando a votarlo. Seguramente que sí, y aparte porque claramente los argentinos ya hemos experimentado con la filosofía de política que quieren implementar. A ver, tenemos un ministro de Economía, candidato a presidente, que dice, cuando seamos gobierno vamos a hacer. Sos gobierno, puedes hacerlo.
Tuvo que escuchar a Patricia Bullrich decir, ministro de Economía, usted puede hacerlo ahora si quiere, hágalo. Y recién como reaccionar él a hacer lo del impuesto a las ganancias. Tenemos que esperar que hayan este tipo de debate para que él reaccione y se dé cuenta que puede. Hay temas que han hartado a la sociedad argentina, como puede ser el tema de hipersexualizar a los chicos con la ESI como una especie de totalitarismo ideológico por parte del Estado con la ideología de género, el gasto de 50.000 millones de pesos este año en el presupuesto para cursos de género, amén de lo que fue la ley genocida del aborto. Señor director, hay un cortito de Victoria Villarruel hablando de este tema. Bueno, había un corto de Victoria justamente que hablaba ella de qué haría Milei con No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas allá adentro. Entonces, cuando vos ahí analizás que es una política de Estado que traspasa transversalmente a todo el Estado, no hay mejora en absolutamente nada, porque la violencia, igual para mí y para muchos, la violencia no tiene género. Entonces, entiendo que por supuesto hay situaciones en las cuales la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, también hay ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Entonces, me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático. Y la pauta está dada en que están aferradas con uñas y dientes a este tipo de ministerios las mismas que cuando Cecilia fue despedazada y tirada a los chanchos no aparecieron en ningún momento. Y cuando a Morena la mataron con 11 años para robarle una mochila, estas no levantaron la voz nunca. Entonces, cuando vos analizás que en algunos casos la mujer es víctima, pero cuando es víctima, las que lucran con nosotras no aparecen, bueno, definitivamente queda claro que no sirve para nada. Bueno, ahí veíamos, ¿no?, las expresiones de Victoria Villarruel, que entre otras cosas, en el debate de vicepresidente fue la más votada. Sí, y podíamos ver, escuchaba hace unos días atrás en las noticias claramente algo que es totalmente irracional, ¿no? El gasto en catering que tiene el Ministerio de la Mujer es el más alto de todos los otros ministerios. El más alto de todos, sí. En catering. Eso creo que deja claro, sirve de muestra para saber a qué se dedican y si realmente sirvió o no sirvió para la lucha que tienen las mujeres. Evidentemente no. Tendremos que hacer un ministerio, como dice Victoria, un ministerio para violencia contra los ancianos, para violencia contra los niños, para violencia contra el discapacitado. ¿Cómo es discriminar? La violencia es una sola. La violencia y sobre todo es intrafamiliar, ¿no? Exactamente. Señor director, tenemos una imagen, porque viene Milei a cerrar la campaña acá. Creo que hay un portal que lo ponía él para el 12 de octubre. ¿Es así, Eduardo? Es así, el 12 de octubre va a estar acá, la expectativa es que esté 2 días y bueno, esperemos que pueda visitar. Ahí está, Javier Milei cierra la campaña presidencial en Salta. Sí. 2 días. Por supuesto, nosotros como salteños y como parte del espacio, yo muy contento de poderlo tener el 12 y bueno, ojalá que esté los 2 días, ojalá que pueda y que pueda recorrer quizás en el departamento de San Martín. ¿Se sabe dónde va a estar, Javier, esos días? ¿Dónde va a ser el cierre? La verdad que no se sabe. Si lo supiera, lo tiraría como premisa. Ya estaría en todos los medios. Como premisa, bueno. Pero el hecho de que haya sido la provincia que ha tenido tanta cantidad de votos, seguramente por eso ha elegido Salta para su cierre. Sí, llama mucho la atención que una provincia que está dentro de los rankings de las provincias más pobres del país sea la provincia que más lo vote, ¿no? Una provincia que claramente, digamos, tiene más cantidad de asistencialismo. Porque la gente ya se dio cuenta que hay que salir de esta lógica de vivir del que le va bien. Necesitamos salir adelante con mérito propio, necesitamos esa producir. Palabra que no le gustaba al presidente Fernández, hablar de mérito, ¿no? Eduardo, y quiere decir, con toda tu labor hoy casi en función de la expectativa que pueda haber en muchos jóvenes también. Por supuesto, acá en Salta, sobre todo la juventud, y como creo que pasa en el resto del país, es donde se encuentra el apoyo más grande que tiene Milei, ¿no? Bueno, porque creo que nos estamos despertando los jóvenes y los no tan jóvenes también,
Y eso me parece muy bueno, la verdad que me da esperanzas. Bueno, muchísima suerte, muchísima suerte. Muchas Vamos a ver qué pasa, falta muy poco. La gente se va preparando en su cabeza y en su corazón para elegir nada más y nada menos que presidente de la Nación. Mañana hay una actividad, señor director, presenta Robert su libro. Tenemos ahí un flyer, Carlos Raimundo Robert presenta su libro a las 19 horas en el Hotel Presidente, así que piso 7º, ahí en la avenida Belgrano. Bueno, entrada libre y gratuita, así que todos invitados para escuchar a este gran autor, que siempre sus libros despiertan una gran polémica, sirve para una gran reflexión. Me parece que va a valer la pena poder escucharlo, así que iremos mañana allí al Hotel Presidente, el piso 7º, a las 19 horas, a escuchar a Carlos Raimundo Roberts. Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, como siempre, agradeciendo a toda la gente que nos viene acompañando en el Instagram. Concretamente, el último de los comentarios que hicimos respecto del debate presidencial tiene 143.000 vistas. Así que muchas gracias por acompañarnos en el Instagram, Andrés-Suriani. Buena semana para todos. Adiós rogando y con el mazo dando. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.